El día de hoy, domingo 27 de enero, es el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto. Y justo para este día, la Oficina Central de Estadísticas de Israel reveló que actualmente hay solo alrededor de 200.000 sobrevivientes del Holocausto viviendo aquí en Israel. De acuerdo al reporte, a fines del año 2017, el último año en el que se publicó un informe, habían 212.000 sobrevivientes del Holocausto residiendo en Israel. El año anterior, en el 2016, habían 221.000 sobrevivientes, y para el año 2025 se estima que quedarán solo unos 100.000 con nosotros, quienes tendrán 85 años de edad o más. Luego, para el año 2030, se creen que quedarán 53.000 sobrevivientes, quienes tendrán aproximadamente 90 años de edad. Este reporte del gobierno se basó en los datos recolectados por la Autoridad de los Derechos de los Sobrevivientes del Holocausto en el Ministerio de Finanzas. Y además considera como sobreviviente a cualquier persona que haya estado expuesto al régimen nazi, incluyendo a quienes vivieron en países ocupados por la Alemania nazi, así como también a los refugiados que huyeron de sus hogares debido al genocidio. Ahora, en cuanto a los sobrevivientes que aún se encuentran con nosotros, todos superan los 73 años de edad y el 60% de ellos son mujeres. Adicionalmente, un 65% de los sobrevivientes son originalmente de Europa, aunque también hay algunos originarios de países árabes como Irak, Marruecos y Algeria que fueron expuestos a regímenes que colaboraron con los nazis. Cerca de un tercio de los sobrevivientes que hoy se encuentran en Israel hicieron aliyá luego de la guerra entre el año 1948 y el 1951. Mientras tanto, afuera de Israel, otros países también conmemoran este día. En Alemania, Angela Merkel llamó a una nueva lucha en contra del antisemitismo, diciendo que la juventud de hoy debe aprender sobre los horrores del pasado para que la historia no se repita. Y una encuesta realizada en el Reino Unido muestra cuán importante es esta educación sobre el Holocausto. De acuerdo a este sondeo realizado por el Holocaust Memorial Day Trust y publicado por el periódico The Guardian, 1 de cada 20 adultos británicos no creen en la existencia del Holocausto, mientras que 1 de cada 5 personas no saben que 6 millones de judíos fueron asesinados. Y desafortunadamente, estadísticas reveladas en los Estados Unidos y en Canadá muestran algunos resultados similares. Finalmente, Israel reconoció al presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente de Venezuela. Para expandir un poco sobre las consecuencias de esta decisión, se encuentra con nosotros el ex embajador de Israel para Nueva Zelanda, México, Belice y El Salvador, el señor Joseph Livne. Embajador, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esta decisión? Sabemos que antes hubieron algunos reportes indicando que Israel no quería reconocer a Guaidó aún porque temía por la comunidad judía en Venezuela. Bueno, yo me imagino que el gobierno calculó también este punto de vista cuando llegó a la decisión de reconocer al líder de la oposición como presidente de Venezuela. Tenemos que recordar que la situación en Venezuela, independientemente de la cuestión judía, ha empeorado en forma terrible. Sí. Recientemente y en los últimos años. No es que estamos hablando de un régimen democrático que puede tener sus problemas. No hay nada democrático aquí. Es un régimen autocrático y desde el punto de vista israelí, netamente israelí, ha sido uno de los actores más anti-israelíes en el continente latinoamericano. Y de esperar que si se logra cambiar el régimen, el nuevo gobierno adoptará una posición más amistosa y de diálogo y restablecer relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Claro, claramente el gobierno de Venezuela actual tiene una alineación política que va junto a Irán, junto a... Así es. Sí, junto a Hezbollah, pero quiero volver un poquito a la comunidad judía. Sí. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Realmente hay algún riesgo de que Maduro haga algo en contra de la comunidad por esta aceptación? Es una pregunta que yo no sé si puedo contestar con seguridad. Seguro, nadie puede saber. Nadie puede, porque son ciudadanos venezolanos. ¿Por qué ellos tienen que experimentar alguna
algún cambio a raíz de una decisión de un gobierno extranjero. ¿Sí? Sí. Es de esperar que esto no acontezca. Y yo quiero creer que cuando se calculó las posibles consecuencias, también se incluyó esta cuestión de qué va a pasar con la comunidad judía. Quiero creer que lo han tenido en consideración. Sí, obviamente. Porque usted considera mar de factores. Y el factor de la comunidad judía seguramente está figurando entre estos factores. También hay que recordar que grandes países en América Latina, estamos hablando de Argentina, de Brasil, otros reconocieron ya el presidente de la Asamblea como presidente de Venezuela. Países que tienen lazos con Israel. Sí. Ahora, Estados Unidos, ok. Yo sé que en Europa la actitud es que si en un espacio de una semana no se va a producir nuevas elecciones honestas, Francia y España van a reconocer también el nuevo... Sí, a Guaidó. Sí, a Guaidó como presidente. De manera que Israel no está actuando en forma aislada del concierto de las naciones. Digamos que Israel está yendo por el mismo camino que sus aliados. Israel no fue el primer país a reconocer, sino tomó tiempo y llegó a la conclusión que esto es el paso adecuado. Bueno, ahora vamos a tener que esperar a ver qué pasa Así y cuáles es. son las consecuencias, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Por supuesto. Solo un día después de negar la entrada de fondos cataríes para ciudadanos y trabajadores del gobierno en la Franja de Gaza, el sábado el grupo terrorista islámico Hamás finalmente permitió el ingreso del tercer pago de asistencia más un adicional de otros $5 millones. Inicialmente, el tercer pago de $15 millones de Qatar fue interrumpido por Israel como una medida punitiva en contra de Hamás por la violencia a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel. Pero entonces, luego de que Israel decidiera permitir el ingreso del pago para evitar una crisis humanitaria, Hamás rechazó los fondos, alegando que los acuerdos con Israel habían sido rotos. De todas maneras, luego del bloqueo inicial y considerando la caída en los índices de aprobación de Hamás, la organización terrorista de Gaza terminó por facilitar el ingreso de los fondos, entregando más de $9,4 millones en asistencia de Qatar a miles de familias necesitadas en la Franja de Gaza. El pago fue originalmente para salarios de Hamás, pero miles de residentes se presentaron en diferentes oficinas postales para recibir $100 cada uno, y oficiales de Qatar estuvieron presentes en cada una de estas ubicaciones, controlando que aquellos que recibieron los fondos hayan estado efectivamente en la lista de nombres aprobados previamente por Israel. Fuentes palestinas reclaman que al menos 6.000 familias fueron removidas de la lista, y además representantes de Qatar reportaron que no continuarán aportando fondos para sueldos de Hamás. Más bien, Qatar trabajará con la comunidad internacional para continuar asegurando que sus fondos lleguen a las manos de los más necesitados. Mientras las tensiones en Gaza aumentan, en el norte el grupo terrorista Hezbollah amenazó una vez más al Estado judío. Las amenazas fueron emitidas por el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en una entrevista con la televisión libanesa el día sábado. Esto sucedió solo una semana después de que las fuerzas de defensa de Israel comenzaran con la terminación de la Operación Escudo del Norte, operación dedicada a encontrar y neutralizar los túneles terroristas de Hezbollah que cruzaban desde el Líbano hacia territorio israelí. Y en su primera respuesta frente a las acciones de Israel sobre los túneles, Nasrallah expresó que simplemente estaba sorprendido por el largo tiempo que le llevó a Israel encontrar los pasajes subterráneos. De hecho, en sus declaraciones, Nasrallah dijo que muchos de los túneles han estado en el lugar por años, hasta más de una década. Además, Nasrallah agregó que Hezbollah, la organización apoyada por Irán, podría reconstruir los túneles y hasta ingresar en la Galilea sin ellos. Después, enfocándose en Siria y como acto seguido, Nasrallah comenzó a amenazar a Israel. El líder de Hezbollah advirtió a Israel que debe ser cuidadoso de no exagerar sus acciones en Siria, asegurando que un cálculo erróneo podría llevar a la región a una guerra o a enfrentamientos de gran escala, agregando que el grupo posee una suficiente cantidad de misiles de precisión. Sin embargo, según reportes, funcionarios de los Estados Unidos han considerado mantener a algunas de sus tropas en Siria para combatir a Irán y apoyar a Israel. Mientras tanto, el ministro de Inmigración de Israel del Likud, Yoav Galant, dijo el día sábado que Israel y Rusia están cooperando en un plan para expulsar a Irán de la región.
En una de las primeras muestras de cooperación entre el nuevo gobierno de Brasil, liderado por Jair Bolsonaro, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel envió asistencia y un grupo de rescate hacia Brasil para ayudar con los esfuerzos luego de la ruptura de una represa en el sureste del país. El día viernes, la ruptura de la represa de la minera Vale en el estado de Minas Gerais provocó una catástrofe que ha dejado al menos 34 muertos y cientos de desaparecidos. La ruptura del dique liberó y derramó una torrente de millones de metros cúbicos de agua y barro que dejó un camino de destrucción de más de 150 metros de ancho. Durante el fin de semana, rescatistas brasileños se enfocaron en encontrar a los sobrevivientes que aún estaban atrapados en el barro. Pero las autoridades estimaron que el número de muertos aumentaría rápidamente. Levou tudo, não sobrou nada. Então quem estava trabalhando ali... Eu fui salvar a menina que estava precisando de ajuda lá na lama, lá no meio do escombro. El día sábado, Netanyahu habló con Jair Bolsonaro para ofrecerle la ayuda de Israel y se comprometió a enviar un equipo de rescate. Y hoy por la mañana, 160 soldados del ejército israelí partieron hacia Brasil para colaborar con la búsqueda y con el rescate. O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo alguma tecnologia lá de fora que ajude a recuperar os corpos que estão soterrados, porque é muito difícil você localizar um corpo a 5, 10 metros de profundidade. Israel já se ofereceu para poder fazer isso. El gobernador de Minas Gerais también aseguró que los responsables por la ruptura de la represa serán castigados ejemplarmente. Y tal como fue prometido el día sábado, un juez del mismo estado congeló 1,33 billones de dólares de las cuentas de la compañía minera Vale Sociedad Anónima para pagar los daños causados por el incidente. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en Facebook y en Twitter como ILTV. Soy Joy Gavillón y nos vemos mañana.